Es noticia la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha pedido, a través de un comunicado, que se tomen las medidas necesarias para verificar si Venezuela cumple con sus obligaciones de no poseer armas nucleares debido a la presencia de esta escuadrilla de aviones militares rusos dentro de su territorio. Almagro instó al organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y también en el Caribe a comprobar si el régimen de Nicolás Maduro cumple con el Tratado de Tlatelolco para la desnuclearización del continente. Urgimos a los órganos establecidos en este acuerdo a que adopten las medidas necesarias para verificar el cumplimiento por parte de Venezuela de las obligaciones contraídas, asegurar de que no estamos en presencia de armas nucleares tales como definidas en el artículo 5 del Tratado de Tlatelolco y, si se constatase la violación de las mismas, lo comuniquen inmediatamente tanto a las Naciones Unidas como a la OEA, como lo establece el artículo 21. Quiero saludar a esta hora a Joseph Umire. Él es experto en seguridad global, especializado en amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Señor Umire, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación, es un gusto. A mí me hizo muchísimo ruido esta solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Por qué pedir esto? Es decir, ¿hay una sospecha fundada de que Venezuela podría tener algún tipo de arma nuclear? Mire, yo creo que tenemos que tener un poco cuidado con lo que declaramos sobre este tema. Obviamente es muy sensible, hay una historia, aunque no tan reciente, pero también que fue muy alarmante para Estados Unidos con la conflicto de los misiles de 62 con Cuba. Lo que te podía decir, lo que yo creo que el contexto de esto es que hay una falta de transparencia de varias cosas que están pasando en Venezuela que no tienen que ver necesariamente con los intereses de los venezolanos, ni siquiera con los intereses simplemente del régimen de Venezuela. Son acciones que están tomando diferentes actores internacionales, principalmente Rusia, Irán, China, Siria, Corea del Norte. O sea, hay una gran lista de estos países que son enemigos de Estados Unidos, que han utilizado a Venezuela y otros países de América Latina para hacer maniobras que nadie conoce. Y yo creo que de esa dirección tenemos que empezar. Ahora, yo creo que la pregunta después se puede ser válida, se puede preguntar y a ver cómo se responde, pero no creo que estamos a punto donde podemos declarar que hay ese tipo de amenaza precisa en Venezuela. Esto tiene que ver y se ha ligado, por supuesto, a la presencia de los aviones rusos, claro, señor Umire. Y uno se pregunta, a ver, un avión de esta dimensión, tan importante como son dentro de la aviación y para Rusia, ¿se desplazaron vacíos? ¿Se van a ir vacíos de Venezuela el próximo viernes? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que eso es exactamente lo que te estoy diciendo en términos de la falta de transparencia. O sea, nadie sabe exactamente qué estaban haciendo esos aviones rusos, bombarderos que son supersónicos y pueden tener cargamientos de muy alto peso, incluyendo nucleares, y qué estarían haciendo en Venezuela. Lo que sí sabemos es que no es la primera vez que esos bombarderos llegaron a Venezuela. O sea, prácticamente cada 5 años llegan a Venezuela para hacer maniobras militares. En 2008 llegaron después de como un conflicto que estaba pasando en Georgia, el país, en ese momento. Rusia respondió mandando sus aviones a Venezuela. En 2013, de nuevo, después de un desacuerdo sobre un base de misiles balísticos en Rumania, Rusia también mandó sus mismos aviones a Venezuela. Y hace 2 semanas Rusia capturó 2 barcos de Ucrania. Entonces, de una forma en la geopolítica de Rusia siempre responden de esta forma mandando estos aviones a Venezuela un poco a chantajear y provocar. Sin embargo, estos aviones están acompañando con otros aviones, incluyendo un avión que maneja mucho cargamento y no sabemos nada de lo que estaba en ese cargamento. Esa falta de transparencia es muy problemático para la comunidad internacional y yo creo que más que todo para los venezolanos están ciegos, no saben nada de lo que está pasando en su país y yo calculo que cierta parte del país, la soberanía ya se entregó a intereses internacionales, a intereses extrarregionales. Turquía ahora está manejando mucho del arco minero. China y Rusia manejan mucho de faja del Orinoco, del petróleo del Orinoco, y Irán también tiene sus intereses en ciertas acciones industrial, militar. Entonces, estos actores que son potencias, que no son cualquier otro país, son potencias que tienen estrategias
están actuando en Venezuela y yo creo que la consecuencia de eso se estamos viendo en la crisis que todos estamos observando. Es creíble, por ejemplo, que se diga que estos aviones tan sofisticados fueron enviados a Venezuela para participar en ejercicios militares, es decir, ¿era necesario mandar precisamente este tipo de avión o es una estrategia rusa, como usted señala, para desviar la atención de lo que está Yo creo que ocurriendo o cómo está actuando en otros territorios? correcto. Yo creo que Rusia quiere mandar un mensaje también al mandando esos aviones. Yo creo que parte es la propaganda que ellos manejan para decir, es un doble mensaje, para decir a Estados Unidos que nosotros también podemos estar presentes en tu vecindario, tanto como ellos acusan a nosotros de estar presentes en Ucrania. Y también un mensaje a los otros países del vecindario de América Latina para decir que nosotros vamos a estar con Venezuela y somos parte de una alianza. Si miras esto en el contexto, simplemente las últimas 2 semanas, solo las últimas 2 semanas, tuvimos una visita de alta delegación de Corea del Norte que visitó a Venezuela, una visita de alto nivel de diplomática de Irán, una visita del presidente de Turquía, Erdogan, el viaje de presidente Maduro y el ministro de Defensa, Padrino López, a Rusia a verse con Putin y después de estos bombarderos que llegaron. Esto es simplemente las últimas 2 semanas. ¿Qué es lo que nos refleja eso? Nos refleja que hay una alianza mayor. Hay una alianza mayor que tiene un nombre. Ellos mismos se denominan el Fuerza Multipolar y que esa alianza que está conectada en forma de inteligencia, en forma militar, están usando la propaganda para chantajear a Estados Unidos porque tienen una estrategia de cómo van a avanzar. La pregunta clave es dónde cuadra Venezuela en esa estrategia. Bueno, es una pregunta que yo le devuelvo, ya que usted la deja sobre el tablero. ¿Dónde cuadra Venezuela dentro de esto? Es decir, Rusia está usando Venezuela para molestar a Estados Unidos, pero también Maduro se está beneficiando de esto, ¿no? Porque cuando estamos a escasos días del próximo 10 de enero, cuando va a juramentar un nuevo periodo inconstitucional, no reconocido, cuando muchos países han amenazado con retirar sus embajadores, es un poco también decir, pues no estoy solo, ¿no? O como dijo ayer, el que quiera ir que se vaya. Correcto, pero sí, mira, tenemos que pensar eso de legitimidad, ¿no? ¿De dónde viene la legitimidad del régimen de Maduro? Porque te aseguro que no viene de los países que van a retractar a sus embajadores. No viene de Estados Unidos, del Occidente, de Colombia, de Inglaterra, Francia. Viene de estos países. Y vamos a ver si Irán saca su embajador o si Rusia saca su embajador, Turquía. O sea, estos países tienen, su legitimidad del régimen de Maduro viene de sus alianzas internacionales con países antiamericanos, regímenes que también están chantajeando sus propias regiones. Entonces, hasta que rompemos esa alianza, yo no veo ninguna solución a la crisis de Venezuela, porque esa es el fuente de poder del régimen. Y con cualquier tipo de contexto de guerra simétrica o un conflicto de baja intensidad, no se puede solucionar si no se puede quitar la fuente del poder de quienes están controlando esa situación. En el caso de Venezuela, el poder no está dentro de Venezuela, está en el exterior. Y hasta que podemos manejar esa Claro. situación, no vamos a solucionar. Puedes sacar a Maduro es un individuo, pero podemos sacar a Maduro, pero después reemplaza otro miembro de esa cúpula que puede ser Tarek El-Aissami, puede ser Padrino López, puede ser Diosdado Cabello, hay muchos. Y te digo, hay personas que ni siquiera son conocidos porque no son parte del gobierno oficial, pero manejan mucho poder por el narcotráfico y por otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, Venezuela es un rompecabezas que el principal punto clave es la red transregional que está manejando el poder en ese país. Hasta que se desmantela esa red, no vamos a ver un cambio. Y está sustentada, sostenida de alguna manera por esta alianza internacional. Quizás, digamos, la actividad de Maduro, como señalaba señor Umire, en los últimos 15 días, ha estado precisamente en esto, ¿no? En recordar esta alianza que sostiene con estos países como Turquía, China, Rusia. Sí, y Irán. Irán, Un claro. alto diplomático de Irán Claro. vino a Venezuela hace poco. Mira, yo creo para mí, de los estudios que yo estoy desarrollando en mi centro y con mis conocimientos, el actor clave en esto es Irán, porque Rusia y China tienen altas acciones económicas, también tienen su estrategia, también tienen su geopolítica y sus propias alianzas con Irán. Pero lo que Irán tiene, que les comparte con Venezuela, tiene un método y una estrategia que tiene más que ver con una revolución que simplemente con poder.
O sea, regímenes cambian, pero las revoluciones avanzan y la revolución bolivariana, construida en conjunto con la revolución iraní, tiene unos nexos y esos nexos principalmente están basados en Líbano y Siria. Y las comunidades árabes que existen entre estas dos partes del mundo, yo creo que es el nexo de poder de las mafias que existen en Venezuela. Entonces, hasta que se conoce cómo es esa estructura que no es gubernamental, son empresarios, son narcotraficantes, algunos son ministros, otros son gobernadores, pero esa es la cúpula de poder de Venezuela. Hasta que se entienda cómo funciona, yo creo que vamos a tener que siempre estar como un poco de presionando en puntos donde no nos da resultados. Entonces, para mí, Irán es el país clave entre estas alianzas porque ellos manejan mucho más que simplemente una estrategia geopolítica, manejan una revolución. Y dentro de la geopolítica de la región, señor Humire, por ejemplo, escuchábamos ayer al presidente Iván Duque decir que esto no era solamente una afrenta para Colombia por ser el país vecino, sino para la región en general. Es decir, ¿la región tendría que preocuparse por este tipo de alianzas? No, absolutamente. Yo creo que uno de los fracasos más grandes de la política estadounidense en los últimos 20 años ha sido América Latina. O sea, nosotros no hemos preocupado suficientemente de lo que estaba pasando en nuestra propia región. No nos hemos tomado suficiente serio la revolución bolivariana y el expresidente país de Hugo Chávez y actualmente lo que están haciendo Maduro y todos sus aliados. Muchas veces subestimamos su capacidad porque no son los mejores oradores o no tienen la más alta potencia militar o económica y subestimamos a sus potencias y lo que ellos están demostrando es que no simplemente están unidos, pero están fuertes y están dispuestos a ir al final. Y la final de ellos para mí es expandir la revolución bolivariana para que se extienda toda América Latina, incluyendo la expansión de territorio. Y esto no es aislado, esto también tiene conexión con Nicaragua, con Cuba, con Bolivia, que es una alianza que ellos formaron bajo el mandato de Hugo Chávez para poder deslegitimizar a Estados Unidos y ganar influencia para estos actores internacionales en América Latina. Por eso es tan importante, y con esto concluyo, pero quiero establecer ese nexo porque usted lo acaba de mencionar. Por eso es tan importante, por ejemplo, la reelección de Evo Morales en Bolivia. Por eso se lleva por delante lo que fue el resultado del referéndum y se va a llevar cualquier cosa. Porque, digamos, se perdió Argentina, se perdió Ecuador. Bolivia, digamos, es el único enclave que queda, con Venezuela, por supuesto. Bueno, no la única, hay también en Nicaragua y Cuba, ¿no? Sí, claro, también claro. están parte, pero Bolivia es muy clave y lo mencionas y yo diría a todos los venezolanos que están mirando eso que presten mucha atención a lo que está pasando en Bolivia porque hay una conexión logística que se empezó a fortalecer mediante los dos países que tienen un base en narcotráfico, pero no simplemente es narcotráfico, que es la conexión entre redes, que son redes ilícitas que están operando en los dos países, que están haciendo lo mismo que se hicieron en Venezuela, lo están ahora haciendo en Bolivia y poco a poco le están imponiendo a Bolivia que sea otro propio método de estabilización y principal enfocado contra Chile. En el caso de Venezuela contra Colombia, en el caso de Bolivia contra Chile. Son las mismas tácticas, las mismas estrategias que manejan con sus aliados internacionales. Esto es muy metódico y sistemático y yo creo que hasta que nos demos cuenta y dejamos de subestimarlo y decimos que esto es muy serio, van a seguir avanzando. Y Bolivia es un pedazo muy clave y muy poco visto aquí en Washington. Pues quiero darle las gracias a Joseph Humire, experto en seguridad global. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la tarde. No, gracias a ti, un gusto. Bienvenido siempre. Vale, hasta luego.